Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con el ideal duartiano. A ver qué nos trae el 2018. Uno no espera muchas cosas, porque esto como es una tendencia. Y está el mismo equipo gubernamental perverso. No hay otra palabra para estigmatizar o definir o identificar a los que mal gobiernan en la República Dominicana, que no sea la palabra perverso. De eso se trata, no de otra cosa. Porque lo que uno vive aquí y tiene que sufrir es obra de la perversidad política que hay en la República Dominicana de quienes nos desgobiernan. Con una complicidad tremenda con la clase empresarial y los banqueros. Y cuando digo los banqueros, no me refiero a la banca de apuestas que andan por ahí. A esa banca formal. A esa banca formal. Cómo estrangulan a los ciudadanos con la tarjeta de crédito, con los préstamos, que hacen lo que le da. Si estuviera en Dajabón, dijera, hacen lo que le da su maldita gana. Pero yo estoy aquí, yo no puedo decir esas cosas. Eso es cuando yo estoy en Dajabón que yo puedo decir eso. El rector de la Universidad Católica de Santo Domingo consideró que el criminal negocio de tráfico de drogas se produce en una cadena de corrupción entre los narcotraficantes y ciertas autoridades. Es decir, a veces no queremos ponerle el dedo a la llaga. ¿Quiénes son los cómplices del narcotráfico? Estamentos militares y policiales. Este es un paísito chiquitito. Este país hasta con un teléfono, con GPS, se monitorea por los cuatro costados. Se localiza todo. ¿Por qué entra tanta droga al país? Porque hay jefes militares y policiales desde la DNCD y la Policía Nacional y del propio Ejército y de la Marina en algunos momentos. Recordemos el caso Paya. Y por supuesto, ahí en la Doctor Báez con Moisés García, donde radica el asiento presidencial, ahí en ese palacio ha habido gente vinculada al ilícito del narcotráfico. Eso lo saben hasta los chinos de Bonao. Pero ya que hay chinos hasta en Eliapiña y Dajabón. Y también ellos lo saben. Ya no son solo los chinos de Bonao. Pero bueno, el rector no quiere comprometerse y decir las cosas como son. Dice que negocia el que da la droga, negocia la policía. Pero por lo menos lo dice. ¿Por qué no pasa más de ahí? Ah, porque ese negocio deja mucho dinero. En el 2017, según recogió la prensa semana tras semana, y usted lo suma a final de año, fueron más de 10.000 kilos de cocaína que se encontraron, que se detuvieron, que se atraparon. Las interrogantes del pueblo. ¿Habrán quemado real y efectivamente esos 10.000 kilos de cocaína que deben representar 5 o 15 mil millones de dólares? En Dajabón no creemos que la quemaron. Quizás aquí en la capital pueden creerlo, en Dajabón no lo creemos. A veces los dajaboneros somos incrédulos. Pero lo segundo, ¿fue esa toda la droga que pasó por aquí? Se ha dicho siempre que apenas de un 10 a un 12% de la droga que entra es la que se captura. ¿Para qué? Para justificar que ellos están haciendo su trabajo, que están persiguiendo el crimen, que están persiguiendo el delito. Es una justificación. Entonces parecería que este año no va a cambiar en esa dirección. Parecería. Es la percepción que tiene un humilde mortal de Dajabón. Y es lamentable. Una noticia que uno tiene que conversarla con Francisca Peguero del área de la salud. En Cotuí, Fantino, que es un municipio muy productivo, pero se vaya a pique con el tema de la barrigola y la contaminación en Cotuí. Aquí los que desgobiernan no tienen en perspectiva el interés de la nación. Centro diagnóstico sin abrir a 5 meses de haber sido inaugurado. El presidente Medina lo entregó al municipio de Fantino el 25 de julio del 2017 y todavía no lo abren para dar servicio a la comunidad. Un centro diagnóstico de atención primaria. Ellos esperan, los municipios de allí, que este sea el real regalo de Año Nuevo para ellos, que ese centro diagnóstico de atención primaria pueda entrar en funcionamiento. Francisca Peguero,
Salud 2018 será distinto al 2017, mejorará en algo, porque bueno, ha habido ahí, yo no diría que un cambio en el Colegio Médico Dominicano, porque se mantiene la firmeza gremial, profesional y de ciudadanos comprometidos, de Waldo Ariel Suero, Wilson Roa Familia, que hace parte de este espacio. Sí. Siempre que me dice, ¿cuándo me va a invitar? Pero bueno, esta es la casa de Wilson. Francisca, ¿irá a cambiar Salud en el 2018? ¿O tiene la esperanza? Bueno, la esperanza nunca se pierde. La esperanza mantiene. La esperanza mantiene. Y eso nos mantiene. Y esta población tiene mucha esperanza en que realmente se pueda cambiar. Pero tú sabes que para cambiar hay que cambiar la política de salud. Una política de Estado que, bueno, ahorita tú decías que los empresarios quieren acabar con el Estado, pero tú sabes que para ellos, para esta oligarquía muy atrasada, como tú decías, que ellos no entienden, por ejemplo, que para que una empresa se desarrolle tiene que haber armonía entre quienes mantienen esa empresa, que son los trabajadores, y los empresarios, y no aceptan los gremios. Para esta clase empresarial, el mejor Estado es el que no existe, el que ellos pueden manejar por la política neoliberal, eso es lo que establece, debilitar al Estado para ellos poder manejar todo privado, a nivel privado, que nada de lo social, de lo que le corresponde al Estado gobierno, no se puede hacer porque no le deja sus ganancias, que en base a esa política que ellos desarrollan, debe permanecer. Y ahí está, parte de esto es la salud dominicana. El sistema sanitario está siendo privatizado paulatinamente. Aquí el gasto de bolsillo sobrepasa el 35%. Aquí el sistema sanitario y la seguridad social es para hacer ricos a los poderosos. Le otorga todo el poder económico, todo el poder financiero, y esta población dominicana está ausente de toda posibilidad de tener acceso a un servicio de salud eficiente y humanizado y a tiempo, y universal, para todo el mundo igual. Y tú sabes que esto es así, un ejemplo de lo que tú decías, de estos centros de diagnóstico. No es el de Villa Altagracia, que tiene 5 meses. Por ejemplo, el de La Romana, que tiene 1 año. Y así sucesivamente. Y no solo que lo abren y lo dejan así. ¿Tú sabes por qué lo abren y lo dejan, lo inauguran y no lo pueden aperturar? Porque los equipos que exhiben en ese centro de diagnóstico primario, se lo llevan a otro que inauguran. Y están trasladando estos equipos de un lugar a otro. ¿Cómo lo van a abrir sin personal? Y menos los equipos que la prensa lo pone ahí, lo exhiben como un gran logro. Ese mismo equipo es trasladado al sur, al este y donde quiera que haya una apertura y una inauguración de un centro de diagnóstico primario. Y esto es grave. Esto es grave porque además este centro de diagnóstico no le sirve a los hospitales si usted no paga. Llegando al colmo que los hospitales, estando en el mismo terreno, teniendo los mismos recursos humanos, el hospital tiene que pagarle a la administración de esos centros diagnósticos cuando el hospital envía a un paciente a hacerse un estudio. Si este paciente no tiene el seguro de Senasa, su tarjeta, su carta, este paciente tiene que pagar todo. Y no solo el paciente, sino la administración, con una subvención bajísima, que por demás promesa se le descuenta el 40%, que dilata hasta 4 meses para ser pagado. Y entonces, ¿tú crees que puede haber posibilidad con un presupuesto bajísimo? Peor que el año pasado. Entonces, así no puede haber posibilidad, porque lo poco que iba a tener de más, le quitaron 1.000 millones de pesos. Al sector salud. Ajá, al sector y en salud. otro caso hemos visto las denuncias de equipos millonarios que se dañan.
en un almacén, en un furgón. En un furgón. Porque no hay responsabilidad de los funcionarios del área. Exactamente, muchos equipos. Y además otra, por ejemplo... ¿Esos equipos son donados o son comprados? Son comprados. Comprados carísimo, porque ahí también hay corrupción. Por ejemplo, en Jánico, un hospital municipal próximo a Santiago, que tiene en su alrededor 32,000 habitantes. En Jánico se inauguró en este año pasado un centro, ese hospital buenísimo, lindísimo, moderno, con equipos modernos, tiene rayo X moderno, tiene equipo de sonografía, tiene electro, tiene todos los equipos, pero no tiene personal. Esos equipos están encerrados y el hospital tiene que mandar a pagar cualquier estudio que requiera o me enviar esos pacientes al Cabral Ibáez, un hospital que está destruido hace más de 4 años, un hospital con 400 camas y nada más tiene 60 en funcionando. El Cabral Ibáez. El Cabral Ibáez. Que además es un centro docente. Un centro docente. Abandonado con más de 4 años, reducido a su mínima expresión. Entonces, esos hospitales, así están todos, los hospitales municipales, con los equipos guardados, señores, y usted necesitándolo. Y esta población es como si no existiera. Nosotros somos, y nosotras, somos extranjeros y extranjeras en nuestro propio país. Porque el alto grado de discriminación e inequidades que tenemos aquí en el sistema sanitario de salud. Aquí funciona el sistema de salud para el que tiene recursos, para el que puede pagar, porque el peor ejemplo de segmentación de la ciudadanía y de la población de esta sociedad dominicana lo tenemos en las leyes 187.01 de seguridad social. Esta ley establece 3 sistemas, 3 regímenes del régimen subsidiado, el régimen contributivo y el régimen contributivo subsidiado. O sea, subsidiado quiere decir que el Estado, el gobierno, tiene que pagar por el servicio de la población de más de 3 millones de pobres, de gente, recursos, que no tiene el más mínimo recurso para poder pagar un servicio. El Estado dominicano tiene que asumir esto. Pero también tenemos el contributivo subsidiado, que a 15 a 16 años que se promulgó esta ley, aún no está funcionando. ¿Y a quiénes deja fuera este sistema? A los trabajadores informales, que tienen más de un 65% de la población económicamente activa, con posibilidad de trabajar. Son independientes. Y esta gente, tenga o no recursos, tiene que asumir su propio seguridad social y su propia salud, tiene que pagarla de su bolsillo. Por eso se establece que el gasto de bolsillo está por encima de un 35%, que no hay datos estadísticos que te digan a ti, está en un 40, está en un 45, está en un 50, pero para ellos está el 100% de gasto de bolsillo porque tienen que asumir todo. ¿Y por qué no se pone en ejecución este régimen contributivo subsidiado? ¿Por qué? Porque no hay garantía de acumulación, de retener esos recursos de esta gente que anda suelta por ahí, trabajando por cuenta propia. El sistema que es para esa oligarquía de la que tú hablabas ahorita, no tiene la forma de manejar y de retener esos recursos, porque es para ellos todo esto. Y está el régimen contributivo, que es para los millonarios, los funcionarios, para aquellos que tienen un rack como el presidente y se van fuera del país a un hospital en Boston, en Miami, que nosotros no podemos ir. Entonces, así está el sistema sanitario dominicano. Entonces, ¿cuál es la garantía que nosotros como Estado tenemos como una población ausente de toda capacidad de derecho, de honrar un derecho social? Es articularnos. Por eso nosotros tenemos, aprovecho la ocasión en este espacio, el día 14 hay una gran manifestación de la Alianza por el Derecho a la Salud, que es un espacio con más de 35 organizaciones que le integran, campesinos, choferes sociales, nosotros como Azonaén también, los cañeros, las cañeras estamos ahí todas. El 14 de enero ahora. El 14 de enero a las 9:30 de la mañana en el Parque Enriquillo, ahí todo usted, pueblo dominicano que se sienta afectado por este sistema sanitario, por esta ley de seguridad social, que somos todos y todas, con excepción de los funcionarios, claro está,
porque a ellos no le importa nada, ni importa nada, su futuro está asegurado. Y de los banqueros y de los generales. Y de los generales y de todo, y tienen su pensión también Francisca, asegurada. Usted enunció lo de Jánico y luego entró en lo del Cabral Ibáez. A mí se me perdió un bombillito porque el Estado Dominicano, cuando Leonel Fernández era presidente, entregó para que terminaran el Hospital Metropolitano de Santiago, el llamado HON, 25 millones de dólares. Sí. Pero por Dios, y ese dinero no podía ir al Cabral Ibáez, que es un hospital regional con calidad docente, uno de los centros de salud más importantes de la República. No, entregarlo al HON. Y entonces Santiago se mueve en función del HON, de la Clínica Unión Médica, y de otros centros de salud privados que hay en Santiago. Exacto. Se me van los nombres. Coromina. La Coromina. Coromina Pepín, creo que se llama. Bueno, que le estamos haciendo en medio de esto, le estamos propagando. Y entonces, ese dinero público de todos nosotros, del pueblo dominicano, va a engrosar una inversión de carácter privado. Vaya uno al HON a buscar un servicio, ahí hay que cantearse. Mira, yo fui. ¿Cómo un pobre diablo de este país puede llegar al HON? ¿Cómo? ¿Con qué recursos? Si en la mayoría de los casos la persona pobre no tiene cómo llegar al Robert Rick Cabral o al San Lorenzo de Lomina y a otro centro en Barahona, en San Juan, en Dajabón, en el este, porque muchas veces no tiene para pagar el pasaje. Le agarran los dolores de parto en la casa y para que lleguen al centro de salud es una tragedia. Algún vecino tiene que auxiliarle. Y entonces, ¿cómo si le es difícil llegar por su propio medio porque no tiene recursos, va a pagar un centro médico como el HON, o como la Coromina, o como la Unión Médica, o la Rodríguez Santos, o la Abel González, cualquier centro médico? Además, con la agravante, alguien llega por un accidente y tiene que dejar una suma en efectivo o una tarjeta de crédito que sea competente. Si uno no lo atiende, viene el tema de los llamados rebotes, que ha sido motivo de muchas discusiones, de mucho escándalo, de mucha crítica y sobre todo de mucho dolor para los familiares que tienen que ver a su familia, a su pariente morir por el famoso rebote. Lo del rebote, ¿ya se acabó eso en el país o sigue? ¿Cómo se va a acabar con 57 hospitales destruidos? No se puede acabar porque si tú, por ejemplo, te vas al hospital Teófilo Hernández del Ceibo, tú no vas a encontrar ahí los servicios necesarios. El hospital Barahona ya terminó de reparar. Todavía. Eso, si hace como 7 años, 8 años. Claro, nosotros tenemos estos hospitales, tienen un promedio de 3 a 10 años. Pero si tú no encuentras en el Ceibo, tú vienes y te remiten para el MUSA de San Pedro de Macorís. También está destruido. Tiene que seguir para Santo Domingo, pero ¿a dónde vas? Te llegaste al Moscoso Puello, destruido sin aperturar el antiguo Morgan, que será la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, que le han puesto como 3 fechas y todavía no está en condiciones para 3 meses mínimo, que fue la última fecha que se va a entregar. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Tienes que acabar en el hospital Padre Villini, que es el único hospital ahora mismo aquí en el distrito que tiene un montón de pacientes en estado de hacinamiento, porque del Moscoso Puello te los remiten para el Villini. Pero allá no te llegan los recursos, ni humanos ni económicos, que por ejemplo recibía la parte del Morgan, del Moscoso Puello destruido, y el Morgan, que no está funcionando nada. Esos recursos tampoco llegan a estos hospitales. Entonces, ¿qué le queda al paciente? Quedarse en una sala de emergencia en el Hospital Padre Villini, que tiene una emergencia de capacidad para 15 o 20 pacientes, y tú encuentras ahí 50 pacientes con 2 personal de enfermería. La tendencia es que no hay mejoría en salud en el 2018. No hay mejoría, ¿por qué? No hay esa voluntad política tendente a mejorar el sistema sanitario dominicano. No la hay. Y para que haya mejoría, tiene que haber una transformación en la aplicación de esa política, y sigue lo mismo. Francisca, en el 2017 se tiene idea
de la mortandad infantil con los escándalos que hubo Sí. en República Dominicana, Mira. ¿por dónde andan los índices? Los índices de muerte materno de madres andan en un 6% aquí en el país. La madre que van a parir, la parturienta, una embarazada, un 6% o 6 por mil. 6%. De cada 100, 6 mueren. De cada 1000 mueren 6. 6 por mil. 6 por 1000. Entonces, los niños, la maternidad la muerte infantil anda en un 9%. En Cuba en un 4%. En Cuba cerró en un 4% la mortandad infantil. ajá, aquí está en un 9. Estos son Y datos. hablamos de Cuba. Y hablamos de Cuba, De de Cuba. la fila, de todo esto, pero si te pones a ver, tú no ves los Y ancianos. de los salarios. Y de los Que salarios. en Cuba un médico gana 30, 40 dólares. ¿Que cómo Sí. vive con eso? Pero ¿cuáles son los índices de salud en Cuba? Exactamente. En todos los órdenes. Y no todos los índices. En Cuba, si te vas a los enfermos de salud mental, tienen sus centros equipados, modernos, que de ahí salen ellos hábiles. Aquí nuestros enfermos mentales andan en la calle. Yo fui al psiquiátrico de La Habana porque ahí estudió Arnulfo Mateo, Ajá. el psiquiatra nuestro de San Juan de la Maguana, y yo fui a visitarlo. Él debía recibirme. Yo fui a visitarlo, no. Él me recibió en el aeropuerto y me llevó a su trabajo, a su centro de estudio, que era el Hospital Psiquiátrico de La Habana. Y aquello hay que verlo. Es que, y si te Aquellos vas, pacientes, ¿tú no te das cuenta que están locos? y los pacientes geriátricos, el hospital de geriatría en Cuba, pero y nuestros geriátricos, nuestros ancianos y ancianas aquí en este país, ¿qué garantía de atención tienen? No lo tienen tampoco. Francisca, se nos quedó en el segmento de salud el tema del colegio médico, la SONAEN y la perspectiva de la lucha, pero tendremos más adelante otro segmento para que veamos esa parte. Vamos a una breve pausa y se va a incorporar con nosotros don Jaime Meléndez. Vamos a la pausa.